Dicen que un apellido puede abrir puertas, pero también puede encerrar una vida entera. En una ciudad donde los bailes brillan más que las sonrisas sinceras, donde los saludos corteses ocultan puñales y ambiciones, un matrimonio no siempre nace del amor, sino de la necesidad. Fue en uno de esos acuerdos disfrazados de romance que comenzó la historia de Clara Morales y Emiliano del Valle. ¿Puede un matrimonio sobrevivir sin amor? ¿Y qué ocurre cuando dos desconocidos son forzados a compartir un mismo techo, por conveniencia? La respuesta no es un escándalo inmediato. Es un silencio sutil. Uno que se instala entre las paredes, entre las copas de cristal, entre dos corazones que laten, pero no al mismo ritmo. Clara era hija de un comerciante honesto, de origen humilde, pero con modales refinados y una educación que su madre consideraba su pasaporte hacia algo mejor. Soñaba con verla entrar en la alta sociedad, aunque fuera por la puerta trasera. Emiliano, por el contrario, pertenecía a una familia antigua, de apellido pesado, de mansión silenciosa y fortuna en decadencia. Para los del Valle, una alianza con los Morales era la última tabla de salvación. Para los Morales, un ascenso. Para Clara y Emiliano, una sentencia. El día de la boda fue hermoso por fuera. Flores blancas cubrían la entrada de la iglesia como una promesa vacía. Una orquesta ejecutaba valses que nadie bailaba con el alma. Los invitados parecían salidos de un cuadro antiguo, cargados de seda, diamantes y expectativas. Pero bastaba mirar a los novios para notar lo esencial. Emiliano apenas rozó los labios de Clara. Ella, con los dedos entrelazados, mantuvo los ojos fijos en el suelo. No por timidez, sino por orgullo. Y quizás, por miedo. Las primeras semanas fueron frías. Frías como los pasillos de la mansión del Valle. Frías como la mirada de doña Magdalena, madre de Emiliano, que vigilaba desde las sombras con sonrisa de mármol. Él se refugiaba en su oficina, entre papeles y silencios. Clara paseaba sola por los jardines, donde ni las rosas se atrevían a florecer. Las criadas susurraban. Los mayordomos desviaban la mirada. Algo no andaba bien. Y todos lo sabían. Una noche, cuando la mansión dormía y solo el viento hablaba, Clara rompió el hielo con la voz más frágil que tenía. ¿Alguna vez te preguntaron si querías casarte conmigo? Emiliano negó en silencio, sin mirarla. A ti tampoco, ¿verdad? Ella sonrió. Una sonrisa rota, cansada, de esas que nadie debería tener el día de su boda. No. A mí me dijeron que debía estar agradecida. Por un instante, el silencio no fue incómodo. Fue revelador. Como si, por fin, los dos dejaran de fingir. Así comenzó el matrimonio de dos almas que no se eligieron. Y aunque aún no lo sabían, el verdadero conflicto no era la falta de amor, sino el orgullo. Y algo más. Un secreto antiguo, enterrado bajo el apellido del Valle, que pronto empezaría a despertar. Dicen que algunas noches hablan. Y hay noches que susurran advertencias. La noche de bodas no tuvo música, ni amor, solo un silencio denso, como si las propias paredes del gran dormitorio supieran que aquel lazo no estaba hecho de pasión, sino de deber. Clara se observaba en el espejo antiguo, bajo la luz temblorosa de las velas. Vestía blanco, pero no era pureza, era resignación. Llevaba joyas, que no eran suyas, y un apellido que comenzaba a pesarle más que el vestido. La puerta se abrió. Emiliano entró sin decir palabra. Su andar era elegante, medido, pero su rostro era hielo. Se quitó el abrigo con un movimiento preciso y se sentó frente a la chimenea. Clara quiso hablar, pero el silencio era una cadena alrededor de su garganta.
La voz de Emiliano llegó minutos después, rasgando la quietud como una daga envuelta en terciopelo. No espero nada de ti, dijo sin mirarla. Solo cumple con las apariencias. No necesito amor, solo silencio. Un susurro cruel. Clara bajó la mirada. Aceptar el acuerdo era una cosa. Vivirlo era otra muy distinta. Los días siguientes fueron una repetición de pasos ajenos y puertas cerradas. La mansión del valle, majestuosa por fuera, se convirtió en su prisión de mármol y protocolos. Las criadas la obedecían, pero evitaban mirarla a los ojos. Doña Magdalena, siempre presente, siempre distante, observaba todo sin decir mucho. Pero su silencio era más afilado que cualquier palabra. Y Emiliano salía temprano a caballo y volvía tarde, como si el mundo fuera más soportable allá afuera que bajo su propio techo. Hasta que algo cambió. Una tarde, Clara se perdió en un rincón olvidado del jardín interior, más allá del establo. Allí, entre piedras cubiertas de musgo y flores salvajes, se sentó bajo un roble seco y por primera vez lloró. Lloró por lo que había perdido. Lloró por lo que nunca tuvo. Y allí, entre lágrimas y hojas secas, él la encontró. Emiliano no dijo nada. Solo la miró. Clara pensó que, como siempre, se iría. Pero no. Se sentó junto a ella, en el suelo. Mi padre también venía aquí, dijo con la voz más baja que ella le había escuchado. Cuando no soportaba el peso de esta casa. Ella lo miró, sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba sin máscara. ¿Lo odiabas? Preguntó. No. Pero me enseñó a obedecer. A no sentir. El silencio que siguió ya no era incómodo. Era íntimo. Compartido. Un puente invisible comenzó a formarse entre ellos. Frágil, pero real. Desde aquel día, los encuentros en el jardín se volvieron frecuentes. No hablaban mucho, pero a veces, las miradas decían más. Él le trajo un libro de poesía antigua. Ella le habló de su infancia entre telas sencillas y tardes de lectura en la trastienda de la tienda de su padre. Y a veces, sonreían. Hasta que llegó la tormenta. Una noche, los truenos sacudían la mansión, y el viento se colaba por las ventanas con lamentos antiguos. Clara se despertó con el corazón agitado. Entonces, tocaron su puerta. Era Emiliano. Empapado. Pálido. No puedo dormir, dijo. Se sentó en el borde de su cama. No la tocó. No pidió nada. Solo, habló. Le habló de su infancia, de los gritos de su madre, de las exigencias de perfección, de cómo lo formaron para parecer fuerte, pero jamás para sentir. Clara lo escuchó en silencio, pero por dentro, algo en ella ardía, porque conocía esa herida. Ella también la cargaba. ¿Alguna vez amaste a alguien? Susurró. No lo sé, respondió él. Tal vez. Nunca me lo permití. Aquella confesión fue una grieta en el muro. Pequeña, pero real. Y por esa grieta, empezó a entrar la luz. Desde entonces, algo cambió. En los pasillos, él ya no la ignoraba. Le dejaba flores sobre la almohada. Le pidió que lo acompañara al mercado del pueblo. Pequeños gestos, casi invisibles, pero para Clara, eran promesas. Promesas en la oscuridad. Pero no todos estaban ciegos a ese cambio. Doña Magdalena lo notó, y la rabia se instaló en sus ojos fríos. Había criado a Emiliano para ser fuerte, para no necesitar a nadie, y verlo inclinarse hacia una joven de origen humilde era imperdonable. Comenzaron las dudas sembradas con sutileza. Los comentarios en la cena. Las miradas afiladas.
Y en los pasillos, los rumores crecían. Una joya perdida. Un nombre dicho con desprecio. Un pasado que quizás no era tan limpio. Algo se cocinaba, en silencio. Pero esa noche, ellos no sabían nada. Paseaban por el jardín, bajo la luna que pintaba de plata sus sombras. Y por primera vez, Emiliano tomó su mano. Clara no se la soltó. Clara, dijo él, con voz grave. No sé qué es esto que estamos viviendo, pero quiero descubrirlo contigo. Ella asintió. No hubo beso. No hubo promesa. Solo un gesto. Una elección. Y en ese gesto, el deseo de romper las cadenas del pasado. Pero la oscuridad no se había ido. Apenas comenzaba a mostrar los colmillos. Dicen que el pasado nunca muere. Solo se esconde, esperando el momento perfecto para regresar. Esa mañana, cuando el sol apenas tocaba las ventanas con dedos dorados, Clara pensó, por un segundo, que la calma había llegado para quedarse. Pero la calma miente. Un sobre apareció sobre la bandeja del desayuno. Sin remitente. Con un lacre gastado y un aroma añejo que evocaba bibliotecas cerradas, objetos olvidados y promesas rotas. Dentro, solo una frase. Las flores no cambian de raíz por más que las trasplanten. Clara sintió un escalofrío. Primero pensó en ignorarlo. Pero esa frase se le quedó pegada al alma, como si las letras hubieran sido talladas a cuchillo. Pasó todo el día releyéndola, una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de ser tinta y se convirtieron en una advertencia. Cuando Emiliano regresó esa noche, Clara guardó la carta. Algo dentro de ella, una voz suave pero firme, le susurró que aún no era momento de mostrarla. Los días siguieron con una paz aparente. Emiliano se mostraba más presente, más humano. Ya no era tan frío. A veces incluso sonreía. En el jardín, compartían lecturas, silencios cómodos y hasta bromas pequeñas. Clara empezaba a creer. Tal vez no en el amor de cuento, pero sí en una posibilidad. Frágil, sí, pero real. Sin embargo, la paz es traicionera, porque justo cuando el alma se relaja, el pasado ataca. En la cocina, mientras el aroma a canela llenaba el aire, Rosaura, una de las criadas más antiguas, se acercó en voz baja. Señora Clara, doña Magdalena mandó investigar su pasado. No sé qué encontró, pero desde entonces está más fría que nunca. Clara sintió que el piso temblaba. Sabía que su origen modesto no era bienvenido. Pero lo que Rosaura insinuaba era algo más. Algo enterrado. Algo peligroso. Esa noche, Clara revolvió una vieja caja que había traído de la casa de sus padres. Entre cartas y fotografías, halló una hoja arrugada. Una carta de su tío Octavio. En ella, mencionaba que su padre, don Marcelo, había trabajado años atrás para la familia del Valle. Pero algo grave ocurrió. Una deuda, una traición y una promesa, nunca hablar del tema. El corazón de Clara se aceleró. ¿Había sido todo una coincidencia? ¿O su matrimonio con Emiliano había sido parte de un plan mayor? Movida por la desconfianza, comenzó a observar a doña Magdalena. La señora recibía cartas con frecuencia, siempre a escondidas. Y una noche, Clara la vio entrar en la biblioteca acompañada de un hombre al que nunca había visto. No se acercó, solo escuchó desde la penumbra. No quiero que esa muchacha destruya lo que he construido, decía doña Magdalena, con esa voz suya que no necesitaba gritar para helar la sangre. Si Emiliano se encariña con ella, todo estará perdido. Encuentra lo que necesitamos. Lo que su padre escondió. Clara retrocedió,
con el pecho apretado. Ya no era solo una diferencia de clases. Había una historia, una verdad oculta entre su familia y los del valle. Una verdad que alguien estaba desesperado por mantener en la oscuridad. A la mañana siguiente, Clara enfrentó a Emiliano. Le mostró la carta sin firma. Le habló de lo que escuchó. Él la escuchó en silencio. Pero sus palabras no fueron de apoyo inmediato. Mi madre puede ser dura, pero jamás haría algo tan bajo. No conoces todo lo que es capaz de hacer, respondió Clara, con voz firme. Si de verdad quieres saber la verdad, ayúdame a encontrarla. Y él aceptó. Juntos comenzaron a buscar entre los archivos olvidados del despacho del padre de Emiliano. Cartas, libros contables, papeles sin fecha. Hasta que encontraron un cuaderno escondido. Y dentro, la verdad. Don Marcelo, padre de Clara, había sido acusado de robar. Pero fue una injusticia. El verdadero problema fue un error de administración. Pero para evitar el escándalo, culparon a Marcelo. Y doña Magdalena había exigido silencio. Había sellado el destino del hombre con la misma frialdad con la que ahora observaba a Clara. Ella destruyó a mi padre, dijo Clara, con lágrimas quemándole los ojos. Emiliano cerró el cuaderno, el rostro endurecido por una mezcla de furia y culpa. Y ahora quiere hacer lo mismo contigo. Por primera vez, Emiliano no tuvo miedo de su madre. Sintió rabia. Y por primera vez, ganas de reparar. No dejaré que esto continúe. Te lo juro, Clara. Pero los secretos, una vez expuestos, no se quedan quietos. Y el escándalo que se avecinaba no solo pondría en juego sus sentimientos, pondría en riesgo el apellido, el poder y la máscara de toda una familia. Porque la tormenta apenas comenzaba a formarse. Dicen que cuando el silencio pesa más que las palabras, algo está por romperse. El amanecer llegó con un cielo gris y un aire espeso, como si el día presintiera el desastre. Clara se levantó temprano, con el corazón inquieto. La mansión estaba extrañamente callada. Demasiado callada. Ni los pasos de los sirvientes resonaban con naturalidad. Todos caminaban lento, evitando hacer ruido, como si ocultaran algo, como si supieran algo que ella no. Al bajar al comedor, Clara sintió miradas esquivas. Las criadas bajaban la cabeza. Un mayordomo le tendió un sobre con las manos temblorosas. Ella lo tomó, con el ceño fruncido. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante, pero envenenada. Las joyas de la familia del Valle han desaparecido. Las últimas en tus manos. No es difícil imaginar el resto. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. No tardó en llegar la policía. Buscaron en su tocador, en sus armarios, en sus maletas. Y ahí estaban. Las joyas. Dentro de una caja de madera, escondida bajo su cama. Las mismas que habían sido guardadas hacía meses. Clara retrocedió, atónita. Yo no puse eso ahí. Gritó con la voz quebrada. Alguien me quiere hacer daño. Pero nadie la escuchó. Nadie la defendió. Desde lo alto de la escalera, doña Magdalena la observaba como un juez que ya había dictado sentencia. ¡Qué vergüenza!, dijo con voz de hielo. ¿Esto es lo que trajiste a nuestra familia, Emiliano? Emiliano apareció. Corrió hacia la escena. Vio la caja abierta. Las joyas. El rostro pálido de Clara. Y dudó. Solo por un segundo. Pero ese segundo fue una puñalada. Dime que no es cierto, susurró él, sin convicción. ¿Tú también dudas de mí? Emiliano no respondió. Y en ese silencio, Clara se rompió.
Dio un paso atrás, los ojos inundados de lágrimas, la dignidad hecha pedazos, y sin mirar a nadie, salió corriendo de la mansión. Nadie la detuvo. Clara regresó a casa de sus padres. Deshecha, vacía. Su madre la recibió con un abrazo largo, sin preguntas, solo amor. Su padre, serio, dijo lo que llevaba tiempo advirtiendo. Te lo dije, esa gente no es de fiar. Los días pasaron, y la noticia se esparció como fuego en pastizal seco. La esposa ladrona, la escandalosa, la impostora, murmuros en la iglesia, miradas en la plaza, susurros que la seguían a cada paso. Pero Clara no se dejó hundir. El dolor no la mató, la despertó. Mientras tanto, Emiliano no dormía. Había algo que no encajaba. Las joyas estaban en una caja fuerte que solo su madre y él conocían. ¿Y aparecieron bajo la cama de Clara? Movido por la culpa, comenzó a buscar respuestas. Habló con criados. Revisó documentos. Y entonces descubrió una llave faltante del escritorio de su madre. Y no fue todo. En la cocina, Rosaura le confesó en voz baja. Yo vi a la señora Magdalena entrar en la habitación de Clara una noche. Dijo que iba a poner orden. No quise decir nada, señor, me dio miedo. Ese miedo era el mismo que lo había paralizado a él. Y ese miedo había destruido a Clara. Emiliano sintió rabia, dolor, vergüenza, y enfrentó a su madre. ¿Fuiste tú? ¿Tú escondiste las joyas? Lo hice por ti, respondió ella, sin remordimiento. Esa muchacha iba a arruinar tu vida. Te sacó de tu camino, de tu apellido, te hizo débil. No, dijo Emiliano, temblando. Ella me enseñó a sentir. Y tú solo sabes destruir. Sin una palabra más, fue directo con el abogado de la familia. Cortó sus accesos, sus poderes, su dinero. Y esa misma noche, expulsó a doña Magdalena de la mansión. 2 días después, Clara bordaba en silencio junto al fuego. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su madre abrió. Era Emiliano. Solo, cansado, pero decidido. Entró sin pedir permiso. Se paró frente a ella. Y con el peso del mundo sobre los hombros, se arrodilló. No vengo solo a pedirte perdón, Clara. Vengo a contarte toda la verdad. Mi matrimonio contigo fue una imposición. No lo elegí, pero lo acepté. Me dejé llevar por el apellido, por el qué dirán. Y en el camino, te fallé. Clara no respondió. Solo lo miró. Pero algo cambió. Tú cambiaste todo. Y ahora solo quiero una segunda oportunidad. Pero no por deber, sino porque te amo tal como eres. Si decides volver, no será como sombra. Será como mi compañera. Mi igual. Clara respiró profundo. Si vuelvo, será bajo mis condiciones. No quiero jaulas de oro. No quiero máscaras. Quiero un hogar. Respeto. Igualdad. Emiliano asintió. Entonces, comenzamos de nuevo. Desde cero. Como mereces. Y por primera vez, se tomaron de la mano sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Pero el amor verdadero no se construye en una sola escena, ni con un solo perdón. Aún les quedaba camino, y esta vez lo caminarían juntos. Dicen que el verdadero amor no se impone, se construye, paso a paso, herida tras herida, con verdad, con valor.
El regreso de Clara a la mansión del valle no fue silencioso. Aunque Emiliano había expulsado a su madre, las paredes seguían cargadas de susurros antiguos, de juicios no pronunciados, de heridas que aún dolían. Los sirvientes la miraban con una mezcla de respeto y vergüenza, porque sabían que callaron cuando más necesitaba una voz. Pero Clara no regresaba por ellos. Regresaba por ella misma. Se instaló en una habitación distinta. No por rencor, sino por claridad. Quería redescubrir el significado de ser esposa sin ser sombra, sin pertenecerle a nadie más que a sí misma. Los primeros días fueron tensos. Emiliano intentaba acercarse con flores discretas, con cartas escritas a mano, con gestos que hablaban más que las palabras. Clara las leía en silencio. Algunas le arrancaban una sonrisa, otras, un nudo en el pecho. Una noche, él la invitó a caminar por el jardín. ¿Por qué no me dijiste desde el principio que nuestro matrimonio fue impuesto? Preguntó Clara, directa, sin rodeos. Porque me dio miedo, respondió él con sinceridad. Miedo de que pensaras que solo te quería por deber. Miedo de perderte, antes siquiera de conocerte. Y cuando tuviste la oportunidad de defenderme, callaste. Emiliano bajó la mirada. No tengo excusas, solo vergüenza. Pero desde que te vi salir aquella mañana, supe que no quería vivir en un mundo sin ti. No por obligación, sino porque contigo aprendí a sentir. Clara se detuvo junto a una fuente. El reflejo del agua le devolvía una imagen nueva. Una mujer que ya no aceptaba menos de lo que merecía. Yo también he cambiado, Emiliano. Antes solo quería escapar. Hoy, quiero construir algo propio. Si vamos a estar juntos, debe ser de verdad. Con respeto, con libertad, sin secretos. Él la miró, con los ojos brillando. Te juro que así será. No quiero una esposa obediente. Quiero una compañera. Quiero a ti, tal como eres. Con el tiempo, los días empezaron a fluir con calma. Clara se dedicó a restaurar la vieja biblioteca, un rincón olvidado de la casa. Entre polvo y tinta, encontró cartas antiguas, diarios de mujeres que alguna vez vivieron bajo ese mismo techo. Voces silenciadas. Historias enterradas bajo el peso del apellido del valle. Inspirada, propuso algo nuevo. Abrir el salón principal a las jóvenes del pueblo. Clases de lectura, costura, escritura, espacio, voz. Emiliano no dudó en apoyarla. Y los muros de la mansión, que antes retumbaban con órdenes y secretos, comenzaron a escuchar risas. Pero no todo era fácil. Un día, un viejo socio del padre de Emiliano vino de visita. Desde el pasillo, Clara escuchó parte de la conversación. Dicen que perdiste la cabeza por esa muchacha. ¿Desde cuándo las decisiones familiares se consultan con esposas? El silencio de Emiliano fue breve. Desde ahora, mi esposa no es un adorno. Es la mujer con la que quiero construir el futuro. Y si eso me cuesta negocios, bienvenido el precio. Clara se alejó con el corazón apretado. No por la ofensa, sino por la defensa. Porque Emiliano ya no era el mismo. Y ella, tampoco. Un mes después, una mañana cualquiera, mientras compartían pan y café en silencio, Emiliano se levantó de la mesa. Buscó en su bolsillo y colocó frente a Clara una cajita de terciopelo. Ya me casé contigo por deber una vez, dijo con una media sonrisa. Hoy quiero preguntarte si te casarías conmigo, por amor. Clara abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo, sin lujos. Solo un pequeño rubí. La misma piedra que su madre había usado el día de su boda. Ella respiró profundo.
Sí, pero no quiero una boda de sociedad. Quiero algo íntimo, con gente que realmente nos quiera, sin máscaras. Entonces así será, respondió él. Días después, bajo la sombra de un roble centenario, Clara y Emiliano se prometieron de nuevo. No hubo valses ni discursos, solo manos entrelazadas, miradas limpias y un nuevo comienzo. Y esta vez, no fue por deber, fue por elección, porque cuando el orgullo se rompe y queda el amor verdadero, lo que nace es libertad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión sobre nuestro trabajo. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con cariño y atención. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.